Buenos días, mi hermano. Que buenos días a todos. Muchas gracias por estar ahí. Felicitaciones, hermanita Mercedes. Me guarda torta. Imagino que la torta hoy va a ser fenomenal. Se lo merece. Capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Este, fue muy acertada el versículo del día. Yo quisiera volver a leerlo porque me gustó mucho, pero la versión que puso Beto es interesante por algunas palabras que aquí a veces tenemos que pronunciarlas bien. Dice, el versículo 1, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que lo ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis, o sea, no quitaréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis, o sea, no ponéis ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. ¿Cómo me veo? Me veo muy intelectual con el poco libro atrás. Déjeme decirle que la mayoría no lo he leído. No lo he leído. No sé si algún día tendré la oportunidad de leerlos por el tiempo que tengo ya de vida, pero a veces queremos presentarnos como bastantes entendidos, intelectuales y sabios. Y me gusta este capítulo 4 porque Moisés le dice a la nueva generación de hombres y mujeres que van a entrar a la tierra prometida como una especie de conclusión, no le quiten a la palabra de Dios y no le pongan nada a la palabra de Dios. No le pongan ni le quiten. En este capítulo 4, para que tengan una idea más o menos, hay cosas interesantes. Hablan sobre la experiencia de Israel en el monte Oré, advertencias contra la idolatría, la ciudad de refugio, que ya hablamos últimamente, y Moisés recapitula la promulgación de la ley, pero ahí en el versículo 26 habla sobre una situación que iba a vivir, está profetizando Moisés lo que iba a vivir el pueblo de Israel, estando ya en la tierra de su heredad, lo que se habla como la tribulación. Eso lo hemos estudiado ya los días que pasaron deportados a tierras extrañas. Y en el versículo 37 hay algo interesante que también se puede tomar al antiguo, es que por primera vez se escribe, escúchame, se escribe que Dios ama a alguien. Dice, y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Primera vez que se escribe del amor de Dios hacia su pueblo. Pero quiero concentrarme en esto porque el capítulo 4, hermanos, es la conclusión digamos, como una especie de sermón o de una especie de ¿cómo se le dice? Sí, sermón, que le da Moisés al pueblo de Israel que ya está presentándose para ir a la tierra prometida. Y empieza en el capítulo 1. Si yo leo solamente el capítulo 4, mañana no lo va a entender bien, porque este sermón que empieza en el capítulo 1 del versículo 6 y que termina en el capítulo 4, versículo 40, en este capítulo está concluyendo este sermón, tratando a ese pueblo. Para que, como ellos pasaron 40 años en el desierto, con la experiencia que se vivieron, no se cometa el error de estarle quitando a la palabra de Dios o aumentándole a la palabra de Dios.
Entonces van muy relacionados el 1, el 2, el 3 y el 4. Y Moisés, recapitulando, haciendo algo, entendiendo su situación que está pasando, porque ella está pronto a partir con su familia, y también está, digamos, de una manera muy sensible sus sentimientos. ¿Por qué? Porque él no va a entrar a la tierra prometida. Está tratando de decirle a estos jóvenes, digamos así, a estas personas que son la nueva generación, por favor, no cometan los mismos errores que cometimos nosotros, que le quitamos a la palabra de Dios y le añadimos a la palabra de Dios. Y empieza, discúlpame que me regrese al capítulo 1, hermanos, empieza en el capítulo 1, del versículo del 1 al 4, habla que eran 11 jornadas en que el pueblo de Israel podía pasar del monte Sinaí a la tierra prometida. Pero dice que eso se tornó en 40 años. Y en el versículo 4 dice que después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, o sea, esa nueva generación ya había tenido una conquista, y que por cierto más adelante hay como una especie de fotografía de esa conquista, ahora la voy a citar. Ellos están ya propensos a pasar, pero Moisés, sensible y achacando a lo que hizo que no tenía que hacer, les dice, versículo 9, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Como si él fuera el que estuviera llevándolo a ellos. Era Dios el que lo estaba conduciendo a la tierra prometida. Pero en el versículo 12 dice, como una especie de interrogación, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Está echándose encima una responsabilidad que precisamente no es precisamente él. Dice en el versículo 13, dame de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Es ahí donde Moisés quisiera borrar esa parte de la historia. Porque se está olvidando que está dirigiendo al pueblo de Israel es Dios. Está en el medio de ellos, está en el tabernáculo. Escogió a gente que dirigiera. Eso está tomando como consideración lo que le dijo Jetro, su suegro, en Éxodo capítulo 18, que lo invito a que lo lean. Jetro, su suegro, buena gente, mira, te están matando. Delegue a personas. Pero entonces, él obvió a la palabra de Dios, le quitó a la palabra de Dios. En el versículo 19 ahí dice, y salidos de Oré, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos los mandó. Enfatizo eso. Y llegamos hasta acá de Barnea. Y en el versículo 21, mira, dice Jehová tu Dios, versículo 21, Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tu padre, le ha dicho, no temas ni desmayes. Y veniste a mí todos vosotros y dijiste, esta otra parte donde Moisés quisiera borrar de la historia. Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso que traigan razón de camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y Dios ya le había trazado el camino. Y Dios ya le había reconocido cómo era la tierra. Era una tierra que fluye miel y leche. Entonces, por el solo hecho de nombrar a 70 ancianos, crear un comité como una junta, se obviaron que Dios ya era dirigiéndolos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que se disminuyó la palabra de Dios.
no se consideró. Y ya vemos los resultados de que no se hizo como Dios lo tenía establecido. Entonces Moisés le está diciendo a esta nueva generación, por favor, ejecuten ustedes la palabra de Dios. No la disminuyan, ni mucho menos la aumenten. Y ya vemos los resultados. Hay más adelantico en el versículo 34 dice, capítulo 1, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y aquí donde este versículo donde Moisés tenía que decirlo, ahí donde él explota y dice, también contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Descansó Moisés, porque tenías que decirlo. Es por culpa de ellos que él no entra a la tierra prometida, hermanitos. Simplemente por haber puesto un consejo, un comité. Otras personas que tomaran decisiones cuando Dios ya le había hecho, toma la tierra prometida. En el capítulo 12 habla de que estos hombres Dios los mandó al norte, al desierto, hacia el Mar Rojo, y ellos estaban mirando las tierras que Dios le había entregado a Esaú, que es Edom, a los moabitas, que son los descendientes de Lot. Ni siquiera lo que ustedes están pisando, yo se lo haré. Eso se lo di a ellos por heredad, y mi palabra se cumple. Están mirando la tierra de los moabitas, de los ananitas. No, esa se la entregué yo a ellos. Y ellos la tomaron. Ellos lucharon por ellos. Una de las excusas por la cual el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida es porque dijeron que había gigantes. Y pusieron como excusa que no iban a entregar a su hijo como botín. Iban a entregar a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a nadie. Esa fue la excusa. Entonces querían tomar la tierra de Esaú, su primo, sus hermanos, los moabitas y los adanitas. Dice ahí en el capítulo 2, en el versículo, me gusta mucho en el versículo 9, dice ahí, hablando de los moabitas, y Jehová me dijo, no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de tus tierras, porque yo he dado a Ar por edad a los hijos de Lot. Pero me gusta el versículo 11 porque dice, 10, los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Aná. O sea, eran gigantes. Por gigante eran ellos, tenidos también como los hijos de Aná, y los moabitas los llamaban emitas. O sea, que quiere decir que los moabitas, los anitas y Esaú, que es Edom, ellos lucharon con sus propios gigantes y los derrotaron. Ay, ustedes no lo van a hacer. Claro que sí lo hicieron. Claro que sí lo hicieron. Esa generación nueva derrotaron a sus gigantes. Y la fotografía que yo le había dicho, la citó ayer el hermano Joel, en el versículo 11, capítulo 3, versículo 11. La fotografía es de una cama vacía de hierro de 4 metros de larga, para decirle a esa generación, sí, ustedes pueden derrotar a todos los gigantes que están al otro lado del río Jordán. Una cama de 4 metros. A mí no me cabe esa cama aquí en estos 2 cuartos que tengo yo aquí. Como 4 metros y como 3 metros de ancha. Esa es la fotografía de que Dios sí da el triunfo al quien ejecuta su palabra y no le añade ni le quita. Ese es el discurso de Moisés a ese pueblo. Entonces, volviendo al capítulo 3, él les dice, miren, vuestros ojos
Versículo 3, capítulo 4, dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová, con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguiste a Jehová, vuestro Dios, todos están vivos hoy. Ya conocemos la historia de Balaán, que fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, y lo que tuvo el pueblo de Israel fue bendición. Y le dijo al rey, bueno, no se pudo maldecir, bueno, envíele mujeres y hombres que se casen, mayanitas, que se casen con los israelitas, que se junten con los israelitas, y ahí vino la gran fornicación y la adoración a otros ídolos, y murieron 24,000 hombres. Pero él le dice, pero ustedes no, ustedes están hoy vivos, gracias a que obedecieron a la palabra de Dios. Entonces, lo importante aquí, hermanito, es no quitarle ni ponerle a la palabra de Dios. Nada. Dice Apocalipsis, en el capítulo 22, al final del libro, al final de toda la palabra de Dios, que nos la cita todo día. Por eso es que es interesante leer la Biblia todo el tiempo, porque la palabra de Dios, no importa, es poco libro que se queden ahí. Dice en el versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a este libro cosas, Dios traerá sobre él las plagas. Y el versículo 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas escritas que están en este libro. El énfasis en el libro de Deuteronomio, para decirlo bien, es tenemos que educar a nuestros hijos. Ahí se infiere por debajo. Ah, ustedes creían que yo no iba a proteger a sus hijos. Bueno, ellos son los que van a entrar a la tierra prometida. Ustedes se quedaron postrados y viviendo en un mundo donde se está atacando más a los niños. Nosotros tenemos que empezar de una vez a renovar, como hacer una especie de revolución, buscando maneras que todos nuestros hijos, todos los que nosotros conocemos como hijos, nietos y sobrinos, sean educados en la palabra de Dios. Porque están siendo atacados. Porque es fatal la doctrina cuando nosotros no nos dediquemos a esos hombres y mujeres que van a ser el futuro de la iglesia. Por eso que el capítulo 6, esto lo va a decir alguien el lunes, que yo le voy a quitar un poquito aquí de lo que pueda dar bueno el lunes. En el capítulo 6, en el versículo 4, dice el Semá. Oye, Israel, escuche bastante. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas cuando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Y atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y la escribirán en los postes de tu casa y en las puertas. Cuidemos las generaciones futuras. Y empecemos desde ya. Termino con Jeremías capítulo 31, pero no lo voy a leer, simplemente voy a citar lo que dice Jeremías, que el nuevo pacto que hace Dios con su pueblo no lo va a escribir en tablas de piedra, sino que lo va a escribir en nuestros corazones. ¿Cómo es eso? ¿Abrirá Dios nuestro corazón y empezar a escribir ahí en ellos? No. Las leyes de Dios en nuestros corazones las obtenemos cuando estudiamos su palabra, la ejecutamos y la obedecemos y no le disminuimos ni mucho menos le aumentamos. Que Dios bendiga su palabra, hermanitos. Me guardan tortica, Mercedita. Thank you. Oremos. Padre nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno, como tú, tan amoroso.
por amarnos primero, Padre Santo. Gracias por tu palabra, gracias por tenerla en nuestro idioma, Señor, y poder entenderla, Padre Santo. Guíanos, Señor, a ser mejores cada día y que podamos ayudar a nuestras generaciones que nos siguen, Padre Santo, para que sean hombres y mujeres fieles a ti, Señor. Gracias por este bello grupo, Señor. Danos salud, muchas bendiciones y que sigamos así, Padre, constantes, siendo fieles para ti, Padre Santo, y para tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él, amén. Thank you.